Dios les bendiga a todos. Les saludo nuevamente en el nombre del Señor Jesús. En esta hora quiero que se dispongan a escuchar una corta enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo que hoy tiene para ustedes. Así que allí donde están les invito para que me acompañen a hacer una corta oración para que el Señor hable hoy y nos dirija nuestras vidas, aún en medio de estos tiempos, que el Señor tenga una palabra de fe, de esperanza para nosotros. Así que vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Señor Jesús, en esta hora me pongo en tus manos, Señor. En esta hora te pido, Señor, que tú me uses, Señor, para hacer bendición a mis hermanos, Señor. Para que esta bendición, Señor, llegue a esos hogares, Señor Jesús. Te pido, Señor, que seas propicio, Señor, a la necesidad de nuestros corazones, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, quiero invitarles para que abran sus palabras, la palabra de Dios, perdón. Quiero que lo hagamos en Isaías capítulo 6. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Isaías capítulo 6. Dice la palabra de Dios: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los esquiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Quiero que tengamos unas palabras. Escuchemos una palabra en esta hora de reflexión. Cuando nosotros miramos este capítulo o este pasaje de Isaías, para nosotros nos es muy familiar, muy conocido, y lo más relevante de este capítulo es la experiencia que tuvo Isaías, el encuentro de Isaías o la visión que Isaías tuvo, ese mover de ese avivamiento que Isaías tuvo en ese entonces. Y lo que más resaltamos es esto, el avivamiento, y lo que podemos mirar es que Isaías es el protagonista de este hermoso suceso que hoy encontramos aquí. Pero lo que me causa curiosidad es que al principio de este hermoso pasaje que podemos decir de este avivamiento, encontramos una frase como que no encaja en el texto, y esa frase es: en el año en que murió el rey Usías. Viene a mi mente y pienso que no debería empezar así este texto. ¿Por qué empezó de esta forma? ¿Por qué la Biblia nos habla de una muerte o nos habla de un tiempo en el año en que murió el rey Usías? ¿Por qué nos habla de esa muerte para poder comenzar un avivamiento en la vida o en ese entonces para Isaías? Quiero que miremos un poquito de este texto, porque el texto nos habla de una muerte, de un suceso hermoso, pero nos habla de una muerte inminente de un rey, pero también nos está hablando de un comienzo, de un suceso de avivamiento para Isaías. Así que quiero que miremos quién es el rey Usías. Nosotros la historia del rey Usías podemos encontrarla en Segunda de Crónicas capítulo 26. Podemos encontrar la historia de este rey. Voy a ir al capítulo 26, voy a leer 2 o 3 versículos. Segunda de Crónicas 26, capítulo
3 dice, de 18 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en las visiones de Dios. Podemos ahí mirar de ahí en adelante, para no extendernos mucho, todo lo que este rey hizo, pero me encanta el versículo 15, dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y me encanta esta frase que sigue, dice, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Este rey es el prototipo de rey que nosotros queremos, ¿cierto? Es el prototipo de rey que nosotros necesitamos. Un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Este rey tenía un secreto, y era que buscaba a Dios con todo su corazón. Por eso este rey tuvo éxito, tuvo la victoria, y este rey llegó a la cima, dice la Biblia, hasta que llegó a hacerse poderosamente. Fue poderoso. Entonces el secreto es buscar a Dios de todo corazón. Es Usías rey. Usías significa fuerza, por eso vemos el comienzo tan poderoso de este rey. Y todo iba muy bien con este rey, según los versículos que nosotros leemos en el capítulo 26, del 1 al 15. Miramos que todo marcha muy bien. Pero quiero aquí hacer algo, o decirles algo, y es que hay una línea muy delgada entre el éxito y el fracaso. Hay una línea muy delgada entre el amor y el odio, entre la victoria y la derrota. Hay una línea muy delgada entre el amor y el odio que nosotros... Es una línea muy delgada, porque de un momento a otro la historia de este rey comenzó a cambiar. De un momento a otro, cuando este rey ya estaba en la cima, este rey empezó a descender. De un momento a otro, dice, por eso la palabra de Dios dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Mira, el problema de nosotros no es subir al monte. El problema es podernos sostener allá arriba, podernos mantener firmes allá arriba donde el Señor nos quiere tener. Hay que tener cuidado en nuestra vida cristiana, y cuando nosotros estamos allá en ese pico alto, cuando nosotros sentimos la presencia de Dios, debemos de mantenernos más metidos en Dios, porque es allí donde el enemigo nos quiere derrumbar y nos quiere bajar de ese lugar donde estamos con el Señor. Por eso es triste ver cómo un rey, cuando llega a la cima, verlo cómo empieza a descender nuevamente. Por eso el capítulo 26, el versículo 16 de Segunda de Crónicas, el versículo 16 dice, mas cuando ya era fuerte, mire, dice, es muy clara la Biblia cuando dice, mas cuando ya era fuerte. Podemos decir cuando ya había alcanzado la victoria, cuando ya se había posicionado, podemos decir cuando ya era líder, cuando ya predicaba, cuando ya se había arrepentido, cuando ya había sido bautizado, cuando ya tenía un cargo, dice la palabra, su corazón se enalteció. Y se enalteció para algo, para ruina. Por eso el Señor es muy claro cuando dice, dame, hijo mío, tu corazón.
Por eso el Señor también dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Gloria a Jesús. Amén. Nosotros debemos de guardar nuestro corazón, porque es allí donde comenzamos a desfallecer y el enemigo nos empieza a derrumbar de ese lugar donde nosotros estábamos. Por eso Usías, cuando ya estaba ya en ese lugar alto, empezó a descender. El versículo 16 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Esto era algo que no le competía a este rey. Nosotros a veces, cuando estamos en la iglesia, nos tomamos atribuciones o porque ya somos líderes, o porque ya predicamos, o porque ya tenemos cargo, queremos tomarnos atribuciones que no nos corresponden. Que el Señor nos ayude. Por eso nosotros debemos de estar humillados delante del Señor. Debemos de confiar en Él. Por eso era que yo decía que había una línea muy delgada entre ese amor y entre ese odio. Nosotros debemos de estar firmes en el Señor Jesús. Este rey comenzó a hacer cosas que no debía hacer. Y dice la Biblia que detrás de él entró el sacerdote y él se enalteció. Dice, muchas veces cuando el pastor, cuando el líder, cuando alguien nos da el consejo por medio de la palabra, nosotros nos enaltecemos y decimos: pero ¿qué se cree ese hermano? ¿Qué se está creyendo este otro? ¿Quién es para que me diga lo que yo tengo que hacer? No, nosotros debemos ser humildes, debemos ser sencillos, debemos de pertenecer, porque Usías, cuando ya era grande, dejó de depender de Dios, dejó la dependencia de Dios a un lado y dijo: ahora yo quiero depender de mí mismo. Nosotros todo el tiempo debemos depender de nuestro Señor Jesucristo. Y detrás de él dice que entró el sacerdote y con él 80, y eso podemos decir que son todos los amigos, el vecino, el primo, el tío, el hermano, el que le dicen: hermano, no haga eso. Y muchas veces nosotros decimos: no, pero ¿qué se cree usted? Yo lo voy a hacer porque yo soy el líder, porque yo soy esto y porque yo soy lo otro. Pero nosotros debemos de estar en el Señor Jesús metidos. Que el Señor nos guarde siempre. Ya para finalizar, quiero decirles que en el capítulo 6 de Isaías está a punto de desatarse un mover extraordinario. Está a punto de desatarse un avivamiento, una visión, unas nuevas visiones. Dios quería mostrar su gloria. Por esto Dios tiene que hacer morir algunas cosas en nuestra vida para que ese mover y esa visión llegue a nuestra vida. Dios tiene que hacer morir el tema hoy quizás del coronavirus, como se le está diciendo. Quizás eso que te atormenta, eso que te hace menguar tu fe, debes de hacerlo a un lado, hacer morir y creer en Dios para que Él muestre su gloria en tu vida, para que Él derrame de su gloria en tu vida. Debemos dejar a un lado tantas cosas para que su gloria, su poder, su Espíritu Santo lleguen dones a nuestra vida por medio de ese propósito que el Señor tiene en nuestra vida. Aquí no somos indispensables. Esta es la obra del Señor, esta es la iglesia del Señor, y a toda costa el Señor nos guardará, el Señor nos sustentará, no importa las dificultades.
Él hará morir lo que en ti está estorbando. Él hará morir el dolor, la miseria, el fracaso, la ruina, el pecado. Todas esas cosas que te atormentan, Él hará morir porque Él quiere en ti algo grande, algo poderoso. Por eso, cuando nosotros leemos en Isaías todos los capítulos, el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, nosotros podemos encontrar los lamentos, podemos encontrar las quejas, podemos encontrar los juicios, los ayes por el pecado, pero cuando llegamos al capítulo 6 las circunstancias cambian. Cuando llegamos al capítulo 6, por eso empieza diciendo: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En el año en que murió el rey. Por eso Dios hoy quiere que muera en ti el temor, quiere que muera en ti hoy el miedo de eso que tú puedes tener allí donde estás, para que la gloria de Dios nazca en ti, para que la presencia de Dios nazca en tu vida. Quizás hoy nuestro tema no ha sido el correr del mundo y todo lo que se está viviendo. Nuestro tema hoy ha sido que tú dejes a un lado, que hagas morir todas esas cosas y que te metas en Dios y busques su presencia, busques su rostro, para que el Señor muestre su gloria en tu vida. Es allí cuando el Señor hará grandes cosas en tu vida, cuando tú dejas a un lado tantas cosas que no te dejan continuar, tantas circunstancias que no te dejan o que quizás hacen que tu fe mengue y que tú ya no puedas salir de ese atascadero, pero hoy el Señor dice: haz todo eso a un lado y yo haré cosas grandes en tu vida. Así que vamos a orar en este momento y vamos a decirle que el Señor nos ayude en estos tiempos difíciles, que el Señor haga morir eso. Esa fue la reflexión de hoy, que el Señor haga a un lado todos esos temores, todos esos miedos, todas esas cosas que no nos permiten ver su gloria, pero que si nosotros las hacemos a un lado, vamos a ver el rostro, vamos a ver su gloria. Dice: y la casa se llenó de humo. Esto es su presencia que va a llegar a cada uno de sus hogares. Levanta tus manos y dile al Señor que te ayude. Señor Jesús, en esta hora nos ponemos delante de ti, Señor. Aún en los momentos difíciles, Señor, queremos confiar en ti. Aún en los momentos difíciles, Señor, queremos que tú nos asistas, Señor, y sabemos que hay cosas en nuestra vida, Señor, que no nos permiten ver tu rostro, que no nos permiten tener experiencias, que no nos permiten tener visiones, Señor, pero en esta hora, Señor, las hacemos a un lado, hacemos morir, Señor, todas esas circunstancias para que tú te glorifiques en medio de nuestras vidas, Señor Jesús. En el nombre bendito del Señor Jesús, te lo pedimos, mi Cristo amado. Dios te bendiga, mi hermano.